Le invito a que me siga en algunos de los versículos. Vea versículo 21 al 24, hermanos. Marcos 5, 21 al 24. Dice la Biblia: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos al versículo 35, hermanos. Versículo 35. Dice la Biblia: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, no temas, cree solamente. Versículo 40, hermanos. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias le damos por la bendición de tener su palabra. Le pido, mi Señor, que en este momento nos permita, con todo respeto y reverencia, Señor, exponernos a su palabra, teniendo en mente que es palabra de Dios, es su preciosa palabra traída a nuestros corazones. Le pido que hable, mi Señor, de una manera especial y poderosa en nuestros corazones. Ayúdenos, mi Señor, a tener en mente que nuestro Dios tiene toda la autoridad y nos hace un llamado para poder vivir en confianza y tranquilidad. Señor, gracias por su palabra. Ayúdenos, le necesitamos. Le rogamos su bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El capítulo 5, hermano, del Evangelio de Marcos, podemos decir, hermano, que es un capítulo muy asombroso que nos muestra de manera muy especial la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Como bien sabemos, Cristo es Dios, hermano, y los evangelios enfatizan de una manera muy especial la autoridad que tuvo en aquel tiempo y que debemos decir sigue teniendo nuestro Dios y Salvador. Hermano, claramente Cristo mostró su autoridad, evidenciando quién era Él y anticipando el gran milagro que Él obraría, hermano. Morir y después resucitar, hermano. El capítulo 5 nos muestra la autoridad de Cristo sobre poderes demoníacos, poder y autoridad sobre la enfermedad. Nos muestra también, hermano, su autoridad sobre la vida misma. Una muchachita, hermano, literalmente murió y Cristo la regresó a la vida. Humanamente hablando, yo he llamado al capítulo 5 de Marcos el capítulo de los casos imposibles, hermano. El capítulo de los casos imposibles. Déjenme hacer una pausa aquí para hacer una pregunta muy personal, hermano. Usted puede levantar la mano si se siente con la confianza de hacerlo. ¿Quién de ustedes pudiera decir, pastor, yo estoy en un caso imposible?
Yo estoy en un caso donde humanamente hablando no hay solución, pero creo que Dios puede. ¿Cuántos levantarían su mano, hermano? Mire, creo que constantemente Dios nos permite estar en situaciones donde podemos decir, estoy en un caso humanamente hablando imposible. Pero recuerde, ¿a quién es el Dios que adoramos, hermano? ¿A quién es el Dios en quien confiamos? ¿A quién es el Dios en quien nos hemos refugiado? Hermano, humanamente hablando, podemos estar en una situación imposible. Pero si tenemos en mente quién es nuestro Dios, nunca estamos en situaciones perdidas, hermano. Nunca estamos en situaciones donde podamos decir es imposible. Humanamente hablando, sí, hermano. Pero si tomamos en consideración quién es nuestro Dios, nunca estamos en situaciones perdidas, hermano. Marcos 5 nos presenta 3 casos, humanamente hablando, imposibles, pero por la gracia y poder de Dios, las 3 situaciones perdidas, hermano, se lograron resolver. En el capítulo también encontramos un claro patrón, hermano, de cómo llegaron a resolverse las situaciones imposibles. Y quiero enseñar en esta noche, hermano, 4 verdades que resaltan de una manera muy especial en este capítulo 5 del Evangelio de Marcos. En primer lugar, quiero muy rápido que veamos cuáles eran los casos humanamente hablando perdidos, hermano. ¿En qué situaciones se encontraban estas personas para poder decir que humanamente hablando era una situación perdida? En primer lugar, encontramos a un hombre que no sabemos cómo se llamaba, pero ha sido, hermano, popularmente conocido como el Gadareno, el endemoniado Gadareno. ¿Cuál era la situación del endemoniado Gadareno? Mire capítulo 5, versículo 2. Dice la Biblia, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, note de dónde, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Note versículo 5, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Hermano, aquí está un hombre que popularmente pudo haber sido conocido, hermano, como el loquito de Gadara, el descalabrado, el deschavetado de Gadara, hermano. ¿Quién sabe cómo lo llamarían? ¿Quién sabe cómo lo apodarían? Pero humanamente hablando, pudiéramos decir, estaba bien loco este hombre, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Otros evangelios dicen que andaba desnudo, hermano. No vestía ropa. Hermano, dice la Biblia que dejó su casa, su hogar, su familia, su esposa posiblemente, sus hijos. ¿Para qué, hermano? Para ir a vivir al panteón, hermano, a los sepulcros. ¿Se imagina eso? Hermano, dice la Biblia que tomaba piedras y se hacía daño. Yo no sé si agarraba la piedra y se daba en la cabeza. No dice la Biblia que hacía.
hermano, pero intentaba quitarse la vida. Otro evangelio dice que se metía al fuego, hermano. Un hombre, hermano, bien loco, hermano, podemos decir. Pero todo eso, dice la Biblia, por la influencia de demonios, hermano. El evangelio de Lucas dice, y Marcos también, hermano, que tenía una legión de demonios. Eso quiere decir, hermano, aproximadamente 6,000 demonios, hermano, afectando terriblemente a este hombre. Querido hermano, una situación imposible. Mire, dice la Biblia que le ataban con cadenas y con grillos. No quiero detenerme mucho a especular, hermano, pero quiero que piensen la siguiente pregunta. ¿Quién le ataría con cadenas y con grillos, hermano? ¿Quién le ataría con cadenas y con grillos? Déjeme hacerle una pregunta y usted responderá a través de la pregunta. ¿Quién considero que posiblemente ataba con cadenas y grillos a este hombre? Papás, ¿alguna vez ha tenido ganas de amarrar a sus hijos? No levanten la mano, hermanos. No levanten la mano. Hermano, posiblemente, no lo dice la Biblia, pero posiblemente los padres o la esposa de este hombre lo ataban con cadenas y con grillos. ¿Por qué, hermano? Era una situación tan desesperante que posiblemente, hermano, cuando tenía momentos de lucidez e iba a su casa, ¿qué hacía su familia? Hermano, para tratar de salvarle la vida, porque se agarraba piedras y se pegaba. Hermano, se intentaba quemar. ¿Qué hizo la familia? Posiblemente lo amarraron, pero los demonios le daban tal fuerza que rompía las cadenas, hermano. Querido hermano, una situación bien crítica. Pudiéramos bien decir, un caso imposible. Hermano, y así hay a nuestro alrededor muchas personas que parecen casos imposibles. Así hay a nuestro alrededor personas que humanamente hablando pudiéramos decir nunca cambiarán. Hermano, humanamente hablando nadie puede cambiar, pero Dios tiene poder para transformar, hermanos. Mire un segundo ejemplo. Vemos el endemoniado gadareno. Ahora quiero que notemos la hija de Jairo. Vean la hija de Jairo, hermano. Marcos capítulo 5. Vea el versículo, hermano, 22. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está, ¿qué, hermanos? Agonizando. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué, hermanos? Y vivirá. Hermano, ¿qué le dijo Cristo a Jairo? Está bien, Jairo, yo te acompaño a tu casa. Vamos a tu casa. Después hay una interrupción que ahorita la vamos a ver, pero vea lo que dice versículo 35, hermano. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija, ¿qué, hermanos? Ha muerto. Tu hija ha muerto. Hermano, si el gadareno es un caso imposible, ¿qué podemos decir de esta muchachita, hermano? Dice la Biblia que estaba agonizando. ¿Qué quiere decir eso, hermano? En las últimas, hermano. En las últimas, dando sus últimos suspiros. Dice la Biblia que estaba agonizando. Y hermano, cuando van camino a la casa de Jairo, viene alguien de la casa de Jairo y le dice a Jairo: Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ya se murió. Tu hija ya se murió. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Un caso imposible. ¿Qué encontramos en el capítulo?
aún endemoniado, viviendo una vida perdida totalmente. ¿Qué más encontramos en el capítulo? A una niña que ya se murió, hermano. Pero no solamente eso. Mire lo que dice la Biblia, versículo 25. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes que, hermanos, le iba peor. Hermano, nada más trate de imaginar usted esta escena. Dice la Biblia que una mujer, hermanos, tenía 12 años, hermanos, con flujo de sangre. Mire, como hombres, yo creo que es bien difícil entenderlo, pero hermana, ¿se imagina 12 años con flujo de sangre? Anémica, hermano, ceremonialmente hablando, inmunda. Hermano, yo creo que a esta mujer posiblemente su marido la abandonó, sus hijos la desampararon, su familia le dio la espalda. Hermano, 12 años sufriendo, hermano, muchas decepciones con los médicos. Un tiempo tuvo dinero y fue a un médico y a otro médico y a otro médico. ¿Y qué pasó, hermano? En lugar de mejorar, la Biblia dice, hermano, que cada vez se ponía peor, hermano. Cada vez su situación era más crítica. Hermano, 12 años enferma, 12 años en crisis, 12 años sin poder ir al templo, 12 años deprimida, angustiada. Hermano, ¿qué nos muestra Marcos capítulo 5? 3 casos imposibles. Un endemoniado, hermano, una niña que se murió y una mujer, hermano, con 12 años en estado muy crítico, hermano. Pero hay una segunda cosa que podemos aprender del Evangelio de Marcos. Mire, la primera cosa, hermano, hay casos perdidos en nuestra propia vida o a nuestro alrededor. Hay situaciones perdidas, hay situaciones que experimentamos que parece que no hay solución. Pero hay una segunda cosa que aprendemos del capítulo, hermano. Escúcheme, la situación perdida del hombre es al mismo tiempo la oportunidad para ver el poder de Dios, hermano. Déjeme repetirle esto. Lo que parece una situación perdida para el hombre es una oportunidad, hermano, para ver el poder de Dios. Mire, Marcos 5 nos presenta un hombre endemoniado, desequilibrado, un hombre loco, un hombre que se quería quitar la vida, no él, pero por la influencia de demonios. Pero ¿qué nos enseña también Marcos 5, hermano? A un hombre vestido en su juicio cabal. ¿Qué nos presenta Marcos 5, hermano? A un hombre que rompía cadenas, que andaba desnudo. Pero después nos presenta la otra cara de la moneda. ¿Sabe qué nos muestra Marcos 5? A un hombre vestido en su juicio cabal y ahora en un predicador, hermano, de las buenas nuevas. Miren Marcos capítulo 5, versículo 15. Marcos 5, 15. Y estos son, Marcos 5:15 dice la Biblia, vienen a Jesús y ven, note, al que había tiempo pasado sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Mire versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, ¿qué cosa, hermano? Que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa
a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, ¿qué, hermano? Se maravillaban. Hermano, escúcheme, ¿estamos hablando de la misma persona? Un hombre que andaba desnudo, un hombre que rompía las cadenas, un hombre que tomaba piedras y se golpeaba, un hombre que se metía en el fuego. Pero ahora vemos a un hombre sentado a los pies de Jesús en su juicio cabal, a un hombre que le decía a Cristo: Señor, permíteme ir contigo, permíteme acompañarme. ¿Sabe qué quiere decir eso? Señor, permíteme ser un discípulo tuyo. ¿Qué le dijo Cristo? No lo rechazó. Cristo le dijo: tengo otro plan para ti. Regresa a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, hermano. ¿Y qué dice versículo 21? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y todos qué, hermano? ¿Y todos qué, hermano? Se maravillaban. Ahora, déjeme hacer una pausa aquí, hermano. Piensa en la siguiente pregunta. ¿Tendrá usted a una persona en mente que pudiera usted decir: fulanito de tal nunca cambiará, él nunca cambiará, seguirá siendo el mismo sinvergüenza, perdido, etcétera, 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 y más, etcétera? ¿Tiene alguien en mente? A lo mejor algunos dirían: pastor, no a uno, tengo a varios en mente. Hermano, a quien usted tiene en mente, ¿está peor que el gadareno? Posiblemente no, posiblemente no. Y yo le pregunto, ¿qué pasó con el gadareno, hermano? Se convirtió en discípulo de Cristo. ¿No era el gadareno un caso perdido? Sí, hermano, sí lo era. ¿Hay casos perdidos en las manos de Dios, hermano? No, hermano, no hay casos perdidos. El Señor levantó y rescató al gadareno. Ahora, mire el segundo ejemplo. ¿Se acuerda de la hija de Jairo? Estaba agonizando. Y después vienen de la casa de Jairo. ¿Y qué le dijeron a Jairo? Jairo, no molestes más al maestro Jairo, porque tu hija ya se murió. Miren Marcos capítulo 5, versículo 38. Marcos 5, 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Por qué lloraban y lamentaban mucho? ¿Por qué el alboroto? Aquí había un funeral, hermano. Se murió una niña. Versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. La niña está dormida. Versículo 40. Y se burlaban de él. Una pregunta, hermano. Se burlaban de él. Hermano, ¿era lógico que se burlaran de él? Sí, hermano. Sí, era lógico. ¿Por qué era lógico que se burlaran de él? Porque habían visto a la niña muerta. Habían visto a la niña que no tenía pulso, que no respiraba. ¿Y qué dijo Cristo? No está muerta, está dormida. Hermano, ¿qué dijeron estos hombres? ¡Está loco! La vimos que realmente murió. Hermano, ¿murió la niña? Sí, hermano, sí murió la niña. ¿Por qué Cristo dijo que estaba dormida? Porque Cristo pretendía levantarla. Y mire lo que dice, hermano, versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Hermanos, aquí está el caso de una niña que estaba moribunda, hermano, agonizando. Una niña que literalmente murió. Pero ¿qué sucedió, hermano?
Cristo la levantó. Hermano, ¿qué nos muestra eso? Que Cristo tiene autoridad, hermano, sobre la vida misma. Cristo tiene autoridad sobre aquello que el hombre no puede controlar. Hermano, Dios tiene la última palabra, hermanos. Dios tiene la última palabra. Una persona puede estar muy grave, agonizando, sin esperanza. Pero, hermano, nuestra vida no está en las manos del COVID. Nuestra vida no está en las manos del cáncer. Nuestra vida no está en las manos de nuestra prudencia para manejar, etcétera, etcétera. Nuestra vida está en las manos de Dios, hermano. El que tiene la última palabra es Dios, hermano. Es Dios. Una niña que había muerto, hermano, pero el Señor la levantó. El Señor la levantó. Hay un tercer caso. La mujer que tiene 12 años, hermano. 12 años con flujo de sangre. Mire versículo 27. 5:27, hermano. Dice la Biblia, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué, hermano? Seré salva. Mire versículo 33, hermano. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana. ¿De qué, hermano? De tu azote. Hermano, 12 años sufriendo de una manera terrible. Pero dice la Biblia que un día oyó hablar de Jesús y dijo, si tan solamente voy a donde está Jesús y toco su manto, voy a sanar. ¿Y qué sucedió, hermano? Tocó a Jesús y dice la Biblia que quedó sana de su enfermedad. Hermano, ¿qué nos enseña Marcos capítulo 5? En primer lugar, hermano, 3 casos perdidos. 3 casos donde humanamente hablando no había esperanza. En segundo lugar, Marcos 5 nos enseña la situación perdida del hombre es una oportunidad, hermano, para el poder sobrenatural, hermano, de nuestro Dios. Una oportunidad para el poder sobrenatural del Señor. Un hombre desequilibrado, un hombre perdido totalmente. Hermano, convertido en un discípulo de Cristo. Una niña muerta revivió, hermano. Una mujer sin recursos, sin esperanza, quedó aliviada de su enfermedad. Ahora, el capítulo 5 nos enseña algo muy importante, una tercera cosa, hermanos. Esto nos debe llamar nuestra atención, hermano. Esto nos debe llamar nuestra atención. ¿Cuál es el proceso, hermanos, para ver un milagro? ¿Cuál es el proceso para ver un milagro? Aquí lo encontramos, hermano. Aquí hay un patrón, un modelo a seguir, hermano. Un proceso que podemos ver claramente para ver un milagro, hermano. Querido hermano, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el punto número 1 para ver un milagro sobrenatural? Mire versículo 6, hermano. Capítulo 5, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Hermano, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró
a sus pies. Versículo 25, hermano. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Hermano, ¿sí está captando cuál es el primer paso? ¿Qué hicieron los tres? Fueron hasta donde estaba Cristo, hermano. ¿Qué hizo el endemoniado? Corrió hacia él y se postró a sus pies. ¿Qué hizo Jairo? Salió de su casa y fue hasta donde estaba Cristo. ¿Qué hizo la mujer con flujo de sangre? Está ahí tirada en la cama posiblemente. Oyó hablar de Jesús, se levantó, se bañó, se dio una manita de gato, hermano, y fue a donde estaba Jesús. Hermano, ¿notó el patrón? ¿Notó la misma actitud de los tres? Hermano, los tres fueron a donde estaba Cristo. ¿Qué quiero decirle? No puede haber milagro si no buscamos a Dios, hermano. El primer paso, la primera cosa que se tiene que hacer para ver maravillas, para ver el poder de Dios, hermanos, hay que ir a Cristo, hermano. Hay que acudir a Cristo. Hermano, ¿cuánta gente busca ver la mano de Dios obrando en su vida, pero no buscan a Dios, hermano? Mire, escúcheme. ¿Cuántas personas, y no me malentienda lo que voy a decir, hermano, no me malentienda lo que voy a decir, pero cuántas personas no dicen, hermano, ore por mí, ore por mi tío, ore por mi papá, ore por mi hijo? ¿Cuántas personas no dicen, oren por fulanito, oren por mi situación? Pero esa persona no está dispuesta a acercarse a Dios. Hermano, ¿cuántas personas no quieren los beneficios, pero no quieren acercarse a Dios, hermano? No quieren ir hacia Dios. ¿Qué hizo el gadareno? ¿Qué hizo Jairo? ¿Qué hizo la mujer con flujo de sangre? Hermano, fueron a Cristo. Fueron a Cristo. ¿Se acuerda aquel versículo de Santiago? Acercaos a Dios. ¿Se acuerda que lo repetíamos en aquellos tiempos cuando nos congregábamos, hermano? ¿Se acuerdan la bienvenida que siempre yo le decía? Haga planes para acercarse más a Dios. ¿Qué dice Santiago? Acercaos a Dios. Acercaos a Dios. ¿Y qué, hermano? Él se acercará a vosotros. Hermano, a donde Cristo llegaba, algo extraordinario sucedía. A donde Cristo llegaba, algo extraordinario pasaba. Hermano, es toda persona que acudió a Cristo, que fue a Cristo, vieron la mano de Dios obrar, hermano. Primer cosa, hermano, acudieron a Cristo. Segunda situación, hermano. Segunda paso para ver la mano de Dios obrar. Hermano, sí, capítulo 5, versículo 6 nuevamente. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y vea lo que dice después. Y se arrodilló ante él. Se arrodilló ante él. Hermano, capítulo 5, versículo 22. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Hermano, se postraron a sus pies. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Se humillaron, hermano. Se humillaron. Se humillaron delante de Dios. Hermano, acudieron a Cristo. Se acercaron a Cristo. Pero se acercaron, hermano, no diciendo, tienes que ayudarme, tienes que venir conmigo. Hermano, Jairo era un hombre principal, hermano. Jairo era un hombre de autoridad. Aquí encontramos a un hombre de autoridad, hermano, tirado a los pies de Jesús. ¿Qué es eso, hermano? Humillación, hermano. Humillación. Hermano, no podemos ver la mano de Dios obrando si no hay
humillación, hermano. Si no hay humillación. No tengo el tiempo para ir ahí, hermano, pero en Segunda de Crónicas, usted puede, si mal no recuerdo, en el capítulo 33, ver la historia de Manasés, hermano. Manasés fue llevado a la cárcel. Manasés, dice la Biblia, fue puesto en gran mal. Pero cuando fue puesto en gran mal, dice la Biblia, se humilló, hermano. ¿Y sabe qué sucedió? Hermano, este fue un perverso, hermano, en toda la extensión de la palabra. Pero ¿sabe qué sucedió cuando se humilló? El Señor lo ayudó, hermano. El Señor lo restauró. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice, Dios resiste al soberbio, hermano, pero le da gracia al humilde. Usted encontrará a lo largo y ancho de la palabra de Dios que personas que se humillaron, personas que se acercaron a Dios y se humillaron delante de Dios. ¿Qué sucedió, hermano? Vieron la mano de Dios obrando. Vieron la mano de Dios obrando en su vida. Hermano, ¿cómo ver la mano de Dios obrando en nuestra vida? ¿Cómo ver milagros? Número 1, hay que acercarse a Dios. Número 2, hermano, hay que humillarnos delante de Dios. ¿Qué es la idea básica, hermano, de humillarnos? Señor, tú mandas. Señor, tú eres el jefe. Señor, tú eres la máxima autoridad. Tú ordenas y yo obedezco. Tú mandas y yo me someto a ti. Hermano, gente no se quiere acercar a Dios y gente quiere hacer su propia voluntad, hermano. Gente quiere hacer lo que le da su gana. Dios no puede obrar así, hermano. Dios no puede obrar así. Hay una cosa más, hermano, que vemos en el proceso del milagro. ¿Cuál es la tercera cosa para ver el milagro, hermano? Mire, versículo 27, hermano. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mire versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué, hermano? ¿Seré qué? Seré salva. Hermano, ¿qué encontramos en esas palabras? ¿Sabe qué es lo que encontramos en esas palabras? Fe, hermano. ¿Sabe qué encontramos en esas palabras? A una mujer que oyó hablar de Jesús y dijo dentro de sí misma, si tan solamente voy a donde está Cristo y toco su manto, voy a ser salva, voy a sanar. ¿Y qué sucedió, hermano? ¿Qué le dijo Cristo? Ven paz, hija, tu fe te ha hecho salva. Queda sana de tu azote, de tu enfermedad. ¿Qué es lo que vemos, hermano? A Cristo honrando la fe de una mujer que se acercó a Jesús con un corazón humilde y sencillo. Hermano, déjeme decirle esto. Textualmente, la Biblia no dice que el gadareno creyó. Textualmente no dice, pero sí dice. Textualmente no, pero por sus frutos los conoceréis, hermano. Textualmente la Biblia no dice, y el gadareno creyó. Pero ¿qué dicen sus acciones, hermano? Vestido, sentado, Señor, quiero ser tu discípulo, y predicando. ¿Qué nos dice eso? Que creyó, hermano, que creyó. Mire, versículo 33. Versículo 33. Dice la palabra de Dios, hermano. Perdón, hermano. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ¿qué es lo que se decía? Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Ya no tiene caso que el maestro vaya a la casa. Pero ¿qué dijo Cristo, hermano? Dice la Biblia, pero el principal de la sinagoga le dijo,
no temas, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Y hermano, ¿qué es lo que vemos suceder? Cristo llega a casa de Jairo. Cristo le dice a la hija de Jairo, Talita Cumi, niña, levántate. ¿Y qué sucedió, hermano? Se levantó la niña, hermano. Se levantó la niña. Hermano, ¿qué nos enseña Marcos 5? 3 casos perdidos. ¿Qué nos enseña Marcos 5? Lo que para el hombre es un caso perdido, para Dios es una oportunidad de mostrar su poder. ¿Qué nos enseña Marcos 5? El proceso para ver un milagro. Number 1, hermano, hay que acercarse a Dios. Number 2, hermano, hay que acercarse con una actitud humilde. Y number 3, hermano, hay que creerle a Dios. Hermano, no esperen nada. No esperen nada si no se acerca a Dios, si no se humilla delante de Dios y si no le cree a Dios, hermano. Si no le creemos a Dios. Ahora, hermano, déjeme llegar a la cuarta cosa. Esto es bien importante, hermano. ¿Cuál es la enseñanza para reflexionar el día de hoy? Eso sucedió allá, en aquellos tiempos. ¿Cuál es la enseñanza a reflexionar el día de hoy? Hermano, ¿qué tenemos que aprender de esta historia? Nosotros, hermano, ¿qué tenemos que aprender de esta historia? Mire, hay muchísimas cosas. Aquí puedo predicarle 15 mensajes, hermano. Le prometo no hacerlo. Déjeme decirle qué podemos y debemos reflexionar el día de hoy, hermano. Número 1, hermano, debemos reflexionar en nuestro corazón que Cristo sigue siendo Dios, hermano. Cristo no ha cambiado. Hermano, Cristo no ha perdido su poder. Cristo no ha perdido su autoridad, hermano. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermano, Él es el mismo. Él es el mismo. Yo le pregunto, ¿en qué situación se encuentra usted? ¿Cuál es su caso imposible? ¿Cuál es su caso perdido? Pues le tengo una buena noticia, hermano. El Dios de la Biblia es el mismo que se topó con el Gadareno. El Dios de la Biblia es el mismo que fue tocado por Jairo. Perdón, por la mujer de flujo de sangre. El Dios de la Biblia es el mismo que llegó a la casa de Jairo, hermano. Querido hermano, Dios no ha cambiado. Eso quiere decir que usted y yo no estamos en situaciones perdidas. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Segunda cosa, hermano, que debo reflexionar hoy, ahorita, 8/8, hermano. 8 de julio 2020. Hoy. Bueno, dice mi esposa que 8/7. En mi reloj es 8/8, hermano. Hoy, ¿qué debemos reflexionar, hermano? ¿Qué debemos reflexionar el día de hoy, hermano? El modelo para ver la mano de Dios el día de hoy no ha cambiado, hermano. El modelo para ver la mano de Dios el día de hoy sigue siendo mesmamente el mismo, hermano. No ha cambiado. Necesito acercarme a Dios. Necesito bajarle 3, 4, 5 o 70 rayitas, hermano, a mi soberbia, a mi cochino orgullo, hermano, para acercarme a Dios. El modelo es el mismo. Acercarme a Dios, humillarme delante de Dios y creerle a Dios. Hermano, el modelo para ver la mano de Dios sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo. Acercarme a Dios, humillarme delante de Dios y creerle a Dios. Ahora, pensando en esa idea, hermano, de creerle a Dios, si creemos el día de hoy que Dios tiene toda autoridad, todo poder,
en cualquier circunstancia. Déjeme terminar diciéndole esto, hermano. ¿Qué pensamiento debe penetrar fuertemente en mi mente y corazón, hermano? Mire, déjeme decirlo así. ¿Qué debiera estar tatuado en nuestra mente, hermano? Si Cristo no ha cambiado, si el modelo es el mismo, ¿qué debe estar penetrado ahí en mi mente, en mi cabeza? Mire Marcos 5, versículo 36, hermano. Marcos 5, 36. ¿Qué debe penetrar en mi corazón, hermano? Marcos 5, 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Puede decirlo conmigo ahí en casa? 4 palabritas mágicas, si usted quiere decir, si quiere verlo así. Dice así, hermano: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Si Cristo no ha cambiado, si Cristo es el mismo, ¿qué debe estar penetrando en nuestra mente? No temas, cree solamente. Si usted quiere saber cómo se llama, cuál es el título de la enseñanza de esta noche: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque la Biblia enseña que Cristo no ha cambiado. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia dice que Él sigue siendo el mismo. Ahora, hermano, ¿cuál es la idea de la palabra no temas? ¿Qué quiere decir Dios cuando nos dice no temas? Lo puedo ver de manera contraria. Dios diciéndome: ten confianza, ten confianza. Te quedaste sin trabajo, ten confianza. Traes tos y temperatura, ten confianza. Hermano, vemos a alguien toser y corremos, ¿verdad? No vaya a ser el COVID. Hermano, no importa cómo se sienta, tenga confianza. No importa cuánto trae en su cartera. Últimamente la usamos de lujo ya nada más, ¿verdad, hermano? Aunque no traiga ni un 5, tenga confianza, hermano. Tenga confianza. Aunque el refrigerador esté vacío, tenga confianza, hermano. Aunque reciba noticias que parezcan malas, hermano, tenga confianza. El Señor dice: no temas, nada sucederá que te va a dañar. Nada sucederá que va a arruinar tu vida. Ahora, ¿cuál es la idea de la palabra, de la frase cree solamente? Cree solamente. Hermano, creer implica, le voy a decir por lo menos 5 cosas. Y yo sé que cuando escuchan decir de parte del pastor Dávalos, les voy a decir 3 o 4 o 5 cosas, se espantan. Nada más las voy a leer, hermano. ¿Qué implica cree solamente? 5 cosas. Número 1, aceptar su voluntad. Hermano, creer implica que acepto su voluntad. Creer implica que estoy conforme con lo que Él permita. Estoy conforme con lo que Él permita. Hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme lo que le voy a decir. No nos engañemos, hermano. No nos engañemos con nuestra propia fe. A veces nuestra propia fe nos engaña. Muchos se agarran del versículo. ¿No dice la Biblia que al que cree todo es posible? Hermano, si eso fuera cierto, no hubiera panteones, hermano. Si eso fuera cierto, no hubiera panteones, hermano. Antes de que me tache de hereje, téngame paciencia, déjeme aclarar la idea. En la voluntad de Dios, hermano, todos un día vamos a morir. No es falta de fe, hermano, cuando un familiar nuestro muere. Un día tienen que morir. Discúlpeme que lo diga tan crudo y directo así, hermano. Pero dígame si no es una realidad. Dígame si no es una realidad. Hermano, nuestra familia un día va a morir.
Hermano, usted un día va a morir. Yo un día voy a morir, hermano. La fe genuina, la fe verdadera, trae contentamiento cuando Dios dice que sí, pero también cuando Dios dice que no. Creer implica aceptar su voluntad. Número 2, creer implica vivir con esperanza. Hermano, al que cree todo es posible, hermano. Al que cree todo es posible. En la voluntad de Dios, hermano, alguien puede enfermar. En la voluntad de Dios, alguien puede pasar por una situación trágica y Dios lo puede levantar. Creer implica vivir con la esperanza de que algo puede suceder, algo extraordinario puede suceder. La persona puede cambiar, el enfermo puede levantarse. Dios puede proveerme la cantidad que necesito. Hermano, creer implica aceptar su voluntad, vivir con esperanza. Creer implica, hermano, que debo tener contentamiento, aun cuando Dios no haga lo que yo quiero. Cuando Dios no haga lo que yo espero que Él haga. Creer implica, hermano, que Dios va a ser glorificado en lo que está sucediendo. Pero no solamente Dios va a ser glorificado en lo que está sucediendo, porque ¿sabe qué es lo que más nos debía importar? No mi bienestar. ¿Sabe qué es lo que más nos debía importar? Que Dios sea glorificado. Hermanos, discúlpenme, no me escuchen, hermanos. No se escucha, se está cortando, al menos aquí se está cortando, pastor. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Sí escuchan, hermanos? Sí. Sí, ¿me escucha, hermana Rosibet? Sí, perfecto. Perfecto. Diría el hermano Dalet, es el enemigo, hermano, porque estoy llegando al clímax, al final, a la conclusión. Es el enemigo, no se me pierda, hermano. Me faltan, ya estoy terminando, hermanos. ¿Sí, hermana? Cuando dijo debo de tener contentamiento que Dios, en la número 3. Contentamiento que Dios va a hacer, que Dios no siempre va a hacer lo que yo espero. Debo tener contentamiento aun cuando Dios hace algo que yo no estoy anticipando, que yo no quiero. Cuarta cosa, hermano, creer implica que Dios siempre va a ser glorificado. Hermano, lo que yo debo buscar no es bienestar. Mi misión debiera ser, hermano, que el nombre de Dios sea glorificado. Y última cosa, hermano, creer implica que la situación estoy pasando, pero para crecer espiritualmente. Creer implica, pero aman a Dios, hermano. Todo les ayuda bien, hermano. Todo les ayuda bien. Y última, hermano, creer solamente. Con la idea de la palabra solamente. ¿Qué debo tener en mente por la palabra solamente? ¿No me escuchan, hermanos? Se escucha cortado y no se entiende lo que dice. Mire, hermano Ortega, sí lo escuchamos, nada más que no lo entendemos. Sí. No sé si sea un internet o el micrófono. Aquí acabo de cambiar el micrófono. ¿Me escuchan, hermanos? No escuchan, cambié el micrófono. No tengo internet, hermanos. ¿Me escuchan ahí, hermanos? Sí. Dale, ponte a orar por el enemigo que se apacigua. Ya estoy terminando. Dale. Dijimos, hermanos, que creer implica aceptar su voluntad, vivir con esperanza, tener en mente que debo estar contento aun cuando Dios no haga lo que yo quiero. Dios será glorificado. Y número 5, yo voy a crecer espiritualmente. Ahora, dice Cristo, cree
solamente. ¿Cuál es la idea de la palabra solamente? Hermano, no debe haber lugar para dudas en mi corazón. Mire, aquí está un vaso, hermano, casi lleno de agua. Si quiero que se mantenga lleno de agua pura, no lo debo mezclar con nada, hermano. No puedo al mismo tiempo tener agua pura y café, agua pura y Coca-Cola, hermano. Si quiero que solamente sea agua, solamente agua. Hermano, ¿qué significa la palabra solamente? No debe haber lugar para dudas en mi mente y corazón. Hermano, creer solamente implica no debe haber lugar, hermano, para mis propios planes, hermano. Lo que importa completamente son los planes de Dios, hermano. ¿Qué implica creer solamente? Hermano, que debo vivir constantemente inundado, hermano, por la palabra de Dios, hermano. Inundado por la palabra de Dios. ¿Qué encontramos en Marcos 5? Número 1, 3 casos perdidos, hermano. 3 casos imposibles. ¿Qué encontramos en Marcos 5? Que lo que parece imposible para el hombre es una oportunidad para el poder de Dios. ¿Qué encontramos en Marcos 5? El patrón, el modelo para un ejemplo, para un milagro. Acercarse a Dios, acercarse humillados delante de Él y creerle. ¿Y qué más encontramos, hermano? Lo que debe dominar nuestra mente. Él no ha cambiado. Él sigue teniendo la misma autoridad. Él es el mismo ayer, hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Por tanto, ¿qué debe estar en nuestra mente? Todos los días, ¿qué debe estar en mi mente? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Hermano, le animo. Después de que nos desconectemos, dele vuelta a esa frase. No temas, cree solamente. Hoy en la noche antes de dormirse, no deje que la mente divague. Enfóquese, no temas, cree solamente. Si en la madrugada tiene pesadillas, no temas, cree solamente. Es más, casi le digo ahí en el techo, escriba ahí, no temas, cree solamente. En el tablero del carro, ahí en el volante, escriba, no temas, cree solamente. En un lugar donde no tiene pierde, hermano, en el refrigerador, póngalo ahí, no temas, cree solamente. Es el lugar más visitado en el día, yo creo, hermano. Póngalo ahí, no temas, cree solamente. Hermano, no temamos, hay que creer solamente. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por su